Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church, celebración en español, una iglesia donde hemos confirmado ya por 14 años que con Dios, eso es correcto. Con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y 14 años, siervos, hermanos. Y le quiero dar gracias a Dios primeramente a Él porque tenemos salvación a través de su Hijo Cristo Jesús. Y también le quiero dar muchas gracias a Dios por mi chica que me ha acompañado por 14, ya tenemos 25 años de casado. 14 años, gracias mi vida, te amo. Ella fue la original de alabanza y es la que me ha prohibido, siempre es mi coach, es mi esposa y es mi coach. Hombre, ustedes entienden ese chiste, esa realidad. Y también le quiero dar muchas gracias a mi hermano José y a María, porque cuando nosotros éramos un grupo bíblico en la casa, ellos siempre han sido los directores de niños. Así que cuando les vean, los felicitan a José y a María y a todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y hoy Santiago, el medio hermano de Cristo Jesús, para terminar su carta, nos va a dar sus últimas palabras de encomienda. Y con esto llegamos a nuestra primera encomienda, que es fe en acción demuestra paciencia. ¿Cómo? En oración. Fe en acción demuestra paciencia en oración. Vamos a Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8, que dice: amados hermanos, tengan ¿qué? Paciencia. Mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que ¿con qué? Paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser ¿qué? Pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Tener paciencia. Es la capacidad de soportar las demoras, es la capacidad de soportar los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, sin frustración ni ansiedad. Es la habilidad de hacer y aceptar la voluntad de Dios en su tiempo. Hermano, y después de 14 años, yo hubiera pensado que ya yo soy un hombre paciente. Y créame que Dios me mostró que todavía soy un pecador en necesidad de un Salvador que necesita aprender la paciencia. ¿Y cómo sabe usted eso, pastor? Bueno, el viernes entrando en emigración, Dios, fui a México por una semana y yo, wow, qué hombre tan espiritual yo. Y llegamos a emigración y mi hermano, yo tengo la habilidad de elegir la línea más despacito del mundo. Yo tengo esa habilidad. Puede ser la más corta, pero es la persona más lenta del mundo. Hermano, si no hubiera sido por papá y por mamá, a lo mejor yo hubiera estado ahorita en una cárcel de inmigración. Y me di de cuenta que necesito a Cristo. Y gracias a mi papá y a mi hermano, que me dijeron: Luis, ten paciencia. Y además estaba usando una franela, una camisa de River Oaks, así que tenía que tener paciencia. Piensen en la agricultura. Nos dice aquí Santiago. Piensen en la agricultura. La historia humana es como un tiempo de cosecha para un agricultor. En la agricultura no hay nada que se pueda hacer para acelerar
el proceso. Y el punto es, la intención de Dios para tu vida es que produzcas frutos, lo que significa que tendrás que ser paciente con el proceso que el agricultor que Dios tiene para ti para crear madurez en tu vida. Santiago habla de la venida de Cristo, que está cerca. La verdad es que en cuanto nos convertimos cristianos, queremos que Cristo regrese inmediatamente. Yo sí. Sin embargo, la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, porque queremos que Cristo regrese, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, a nosotros. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos, ¿qué? Se arrepientan. Y esto significa que Cristo Jesús volverá cuando haya salvado a todos aquellos que Él tiene la intención de salvar. Esto significa que Cristo Jesús volverá cuando haya finalizado todo aquello que tenía la intención de finalizar. Cristo Jesús, nuestro Salvador, volverá cuando haya enseñado todo aquello que Él había intencionado enseñar. Y la enseñanza es que si Cristo todavía no ha vuelto, esto significa que su trabajo aquí en la tierra aún no ha terminado. Iglesia, al observar la historia humana, Jesús está trabajando en nuestra madurez. Está trabajando en nuestra madurez individual, pero también está trabajando en cosechar a todas las personas que Él ha predestinado a la salvación y elegido para la vida eterna. River Oaks, tenemos que evidenciar paciencia con una vida de fe y adoración hasta que Jesús termine su trabajo aquí en el mundo. Aquí en Estados Unidos, aquí en Centroamérica, aquí en Suramérica y en todo el mundo. Incluyendo Irak, China, Israel, Europa. Iglesia, cuando llega el tiempo de cosechar, el agricultor sale y recoge todos los frutos maduros y corta y quema las ramas muertas. En otras palabras, cuando Jesús regrese, cosechará a todos los creyentes y quemará en las llamas del infierno a todos los que se negaron a poner su fe en Él. ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús? Iglesia, llegará un día en que la cosecha llegará a su fin. No habrá más evangelismo, no habrá más misiones, no habrá más iglesias ni plantaciones de iglesias. Todo lo que será y todo lo que habrá será la cosecha final. Hasta entonces debemos ocuparnos en sembrar la semilla del evangelio, debemos podar nuestros ministerios, debemos buscar que las personas conozcan a Cristo. Iglesia, Dios es paciente por amor a nosotros, por amor a los perdidos. Dios es paciente por ti, Dios es paciente por las personas que aún no están aquí. Dios produce madurez en el cristiano, mientras que para el perdido cosecha eternidad. Muy buenas noticias. Evangelio. Fe en acción demuestra paciencia en oración. Gracias, mi vida. Fe en acción demuestra paciencia en oración. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 9, que dice: hermanos, no se quejen unos de otros. ¿O serán qué? Juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. ¿Quién está a la puerta? El juez. La queja. La queja. En lugar de quejarnos de otros, mejor miremos al cielo y preparémonos para ser juzgados por Cristo Jesús. El juez ya está a la puerta.
Si no eres cristiano, déjame decirte que estás viviendo camino a la ira de Dios. Has pecado contra un Dios bueno, santo y justo. Has violado cada mandamiento que Dios ha puesto en tu conciencia. Has ignorado la autoridad de su palabra. Eres culpable y estás viviendo bajo condena. Si no eres cristiano. El juez ya está a la puerta. Todos marchamos hacia un tribunal donde Jesucristo, sentado en su trono y con autoridad, juzgará a todos en la historia humana. Y la pregunta es, ¿estás preparado para ese día? Porque va a venir. ¿Estás preparado para ese día? River Oaks, el día más importante de tu vida no es el día en que naces, es el día en que mueres, porque determina todos tus días por la eternidad. Si no eres cristiano, déjame explicarte por qué amamos tanto a Jesús. Y porque tú también deberías amar a Jesús. Nuestro Dios vio el pecado, Él vio el sufrimiento y descendió del cielo a la tierra como el Salvador. Jesús sufre y muere para que tú y yo podamos vivir. Jesús va a la cruz y sufre la mayor injusticia. Jesús, que no tiene pecado, asume todo sufrimiento. Jesús tomó mi muerte para darme su vida. Jesús tomó mi condenación para darme su salvación. Jesús recibió la ira de Dios para darme su gracia. Jesús tomó mi injusticia para darme su justicia. Jesús pasó de ser mi juez a ser mi salvador, quien fue juzgado por mí. Y si no conoces a Jesús, necesitas conocerlo hoy. Iglesia, solo hay dos opciones. Jesús será juzgado por ti y te salva del pecado y del sufrimiento eterno, o ser juzgado por Jesús por tus pecados y sentenciado para un eterno sufrimiento en el infierno. Pero tú decides, es tu decisión. No es la decisión de tu mamá, ni de tu abuela, ni de tu esposa, ni de tu esposo. Es tu decisión personal. Y regreso a la pregunta, ¿has puesto tu fe en Cristo Jesús? Porque todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Fe en acción demuestra paciencia con oración. Fe en acción demuestra paciencia con oración. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 9 al 13, que dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los, ¿quién? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? ¿Han oído hablar de Job? Hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habla de Job. Un hombre de gran, ¿qué? Perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca que juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Algunos de ustedes están pasando por dificultades, pregunta Santiago. ¿Qué? Que ore. ¿Alguno está feliz? ¿Qué? Que cante alabanzas. ¡Wow! Santiago habla del sufrimiento. Sufrimiento. Todos tenemos algún tipo de sufrimiento, ¿sí o no? O conocemos a alguien que amamos que está sufriendo. En la vida hay continuamente cosas buenas y malas. En la vida hay continuamente bendiciones y maldiciones. Hay victorias y derrotas. Hay alegrías y lágrimas. Y la verdad es que para muchos aquí este año ha sido el mejor año de tu vida y a la misma vez también ha sido el peor. Santiago dice profetas. Personas humanas. ¿Quién eran los profetas, pastor? Bueno, eran personas humanas que recibían un mensaje de Dios y luego se lo comunicaban al pueblo.
Personas humanas que tuvieron paciencia en el sufrimiento. Porque todos los profetas de Dios sufrieron. Yo no entiendo, no estoy juzgando, pero no entiendo cómo los de hoy en día viajan en avión privado. No entiendo todavía eso, pero bueno, Dios conoce los corazones. Pero todos los profetas en la iglesia, en la Biblia, en verdad, sufrieron. Job, ¿quién ha escuchado de Job? Si no, léalo esta tarde. Sí, léalo. Fue un hombre descrito por Dios como íntegro y piadoso. Esas fueron las palabras de Dios hacia Job. Un hombre íntegro y piadoso, quien perdió a sus 7 hijos varones, a sus 3 hijas, perdió su negocio y luego su esposa lo maldijo, todo debido a un ataque espiritual liderado por Satanás. Job. Y aquí creo que una gran parte se va a identificar con Job. No sabía por qué estaba sufriendo. Muchos sabemos por qué algunos sufrimientos, pero hay otras veces que no sabemos por qué se sufre. Job no sabía por qué estaba sufriendo. Y el punto es que algunas veces no vamos a saber por qué estamos sufriendo. Y lo único que podemos hacer es recordar que existe un Dios para ayudarnos a superar el sufrimiento. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo perseveró en la desgracia Job después de haber perdido a sus hijos, a sus 10 hijos, su negocio? Y no sabía por qué. Job teniendo fe, Job teniendo paciencia, Job teniendo una esperanza futura. Mire lo que dice en Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Pero en cuanto a mí, ¿y quién está hablando? Job. Sé que mi Redentor vive. Tenía 3 amigos que tenían mucha doctrina, muchos seminarios, pero no tenían al Espíritu Santo. Y lo estaban acusando. Y este hombre viene y dice, por cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y usted sabe que es un Redentor. Es una persona que paga por la libertad de otro. Y Job, no sé si lo sabía, pero el Espíritu Santo a lo mejor ya se lo había revelado. Job está hablando aquí de Cristo Jesús. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, porque Job fue el primer libro de la Biblia escrito. Y un día, dice él, con su dolor, lleno de llagas, enfermo al brinco de la muerte. Y un día por fin estaré sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré ¿a quién? A Dios. Yo mismo le veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena ¿de qué? De asombro. Iglesia, Job ancló su esperanza en la resurrección de los muertos. Y la buena noticia es que Cristo ya resucitó. Amén. Cristo ya resucitó. Aproximadamente 2000 años atrás. Y Cristo está vivo. Y está reinando. Y está salvando. Y está intercediendo por ti y por mí. Y nos está preparando un lugar eterno. Porque sé que mi Redentor vive. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Iglesia, estás sufriendo. Estás sufriendo. O alguien que tú conoces está sufriendo. El sufrimiento es difícil. Necesitas mirar a través de tu sufrimiento hacia la resurrección de los muertos y la segunda venida de Cristo, porque sé que mi Redentor ¿qué? Vive. Santiago dice que nunca juremos. Iglesia,
Ya los cristianos sabemos que debemos de ser personas de palabra, que nuestro sí sea ¿qué? Sí. Y nuestro no, no. Sin embargo, aquí Santiago nos está advirtiendo a tener cuidado con los juramentos que hacemos cuando estamos sufriendo. En otras palabras, no hagamos pactos con nuestras palabras que nos traiga alivio a corto plazo, pero más sufrimiento a largo plazo. Como por ejemplo, cuando una persona cristiana es dejada, es traicionada por su pareja, por su socio de negocio, por sus padres, no sé, pero es dejada y abandonada. Y muchas veces lo que hace el cristiano es jura no volverse a casar. Jura no volver a confiar en nadie. Jura no iniciar otro negocio. Nunca más. Conozco algunos hombres y algunas mujeres que yo no puedo confiar en una mujer. Y lo que hacen es aprovecharse de ellas. Y hay mujeres hoy en día que andan enojados con los hombres porque les fue mal con uno. Y claro que hay que pedir sabiduría. Pero usted sabe eso es pecado. Y puede condenarte, como dice Santiago. Uno nunca sabe qué otras oportunidades Dios te presentará para la gloria de su nombre y edificación y bendición de tu vida. Ten cuidado con lo que te comprometes con tus palabras. Santiago pregunta, ¿estás pasando dificultades? ¿Estás pasando dificultades? Nos pregunta Santiago. En otras palabras, estás pasando por dificultades espirituales, financieras, emocionales, relacionales, migratorias, legales. En vez de quejarte más, en vez de pelear más, en vez de automedicarte más, necesitas orar más. No sé si le he mencionado, pero por casualidad, martes de 6 a 7. Oración. Yo siento, y créame que voy a tener mucho cuidado con lo que yo digo, porque Dios escucha nuestras oraciones en casa, pero hay algo especial cuando usted viene con el pueblo de Dios. Y yo siento, porque me ha pasado a mí, que hay oraciones que aún Dios no ha respondido porque no te has tomado la molestia de venir un martes a las de 6 a 7. Créame que sí. La oración. Santiago habla de la oración. La oración nos permite hablar con Dios. La oración nos permite escuchar a Dios. Dios no necesita que nosotros le oremos. Nosotros necesitamos orarle a Él para saber qué hacer y obedecer su palabra. Iglesia, hay cosas que no podrás cargar y necesitas entregarlo a Dios en oración. En lo personal, cuando tengo que rendirme a la soberanía de Dios, me arrodillo para orar. Me arrodillo. Es la manera que le comunico a mi cuerpo, que le comunico a mi espíritu, que estamos bajo la autoridad y la sumisión de un Dios poderoso. Iglesia, cuando me cuesta, y créame que sucede más de lo que usted piensa, cuando me está costando vivir en obediencia a Dios, me arrodillo para orar. Semanalmente. Me ayuda a recordar que estoy bajo la autoridad y la soberanía del Dios poderoso y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice Santiago, pregunta, ¿alguno está feliz? ¿Alguno está feliz? ¿Que cante qué? Alabanzas. Felicitaciones por estar aquí. Ya cantamos alabanzas juntos a Dios. Y vamos a terminar esta celebración cantando alabanzas juntos a Dios. Iglesia, alabar a Dios es una forma de orar juntos. Alabar a Dios es una forma de orar
juntos. Cuando cantamos juntos, demostramos unidad y nos regocijamos en la bondad que recibimos de Dios. Alabar es una forma de sanidad y maduración emocional y relacional. Así que, iglesia, necesitas sanar las formas que te relacionas con otros. Comienza con relacionarte con tu Padre Celestial con alabanza y adoración. Iglesia, nuestro cuerpo necesita agua y comida, pero nuestra alma necesita alabar, adorar, celebrar y orar a su Creador. Porque fe en acción demuestra paciencia con oración. Vamos a continuar leyendo en Santiago y vamos a leer capítulo 5, versículo 14 al 16, que dice: ¿alguno está qué? ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será ¿qué? Perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados como maravilloso. Santiago habla de enfermedad. Debido a la enfermedad y la muerte sabemos que vivimos en un mundo caído. Jesucristo es Dios, Jesús viene a la tierra como el gran médico y lo que leemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan es que Jesús sanó a personas individualmente 27 veces y en grupos enteros 10 veces. Y sanó a muchos más que no están registrados. Sanidad. Jesús muere por nuestros pecados y resucita de entre los muertos. Vence a Satanás, vence la muerte, vence al infierno y luego asciende de nuevo al cielo. Y la pregunta es, si Jesús, el médico por excelencia, está allá arriba en el cielo, ¿puede Jesús hoy día sanar aquí abajo en la tierra? Iglesia, en el libro de Hechos vemos que Jesús, cuando ascendió, mandó ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y continúa sanando desde el cielo. Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Oración, fe y sanidad. No sé si lo notó, pero Santiago habló de oración, fe y sanidad. Hay personas que predican que con suficiente fe podrás obligar a Dios a que te sane. Y si Dios no te sana es porque no tuviste suficiente fe. Y eso ha hecho mucho daño en la iglesia. Eso es abuso y es manipulación. River Oaks, Jesús sanó a personas con fe y Jesús sanó a personas sin fe. Léalo en la Biblia. Porque nuestro Dios es soberano y Él hace lo que se le place. Oración, fe y sanidad. Somos llamados a ser cristianos de fe. Somos llamados a ser cristianos de fe. Como por ejemplo, ¿cuántos aquí han experimentado una sanidad milagrosa de Dios? Levante su mano. Si usted ha experimentado algo sobrenatural, un milagro de Dios, de su mano. Ok, mantenga su mano levantada. Ahora, aquellos que no creen en los milagros de Dios, mira a su alrededor. No lo puede negar. No lo puede negar. Nuestro Dios sigue obrando hoy. Baje su mano. Un cristiano con fe sabe que Dios puede sanar. Y por eso se lo pedimos en oración, sabiendo que su respuesta, sea la que sea, va a ser la mejor y la eternidad lo confirmará.
Oración, fe y sanidad. Cuando estamos pasando dificultades, tenemos que orar por nosotros mismos, pero cuando estamos enfermos, Santiago nos anima a invitar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Son hombres cristianos maduros, llenos del Espíritu Santo y evidencian su madurez a través de su testimonio personal, familiar y diario. Entonces, Santiago nos invita, cuando estamos enfermos, a invitar a los ancianos a orar por nosotros. Incluso indica que oremos y unjamos con aceite. Oración y la unción con aceite. Esta unción con aceite es inusual. Jesús nunca lo hizo, pero sus discípulos lo hicieron una vez y lo puede leer en Marcos capítulo 6. Lo que muestra que Dios obra en lo natural y en lo sobrenatural. Dios obra a través de la medicina y a través de los milagros. Iglesia en la época bíblica vivían con un estilo de vida más saludable que incluía el aceite de oliva para tratar las heridas, mantener la piel y cocinar los alimentos debido a sus nutrientes depositados ahí por Dios para el cuerpo humano. Y Santiago aquí está diciendo que debemos ministrar a lo físico unción con aceite y a lo espiritual oración. Santiago está diciendo que debemos ministrar al cuerpo unción con aceite y al alma con oración. Iglesia, hay muchas ocasiones en las que la medicina natural y la intervención médica es necesaria. O ocasiones donde sana, ¿sí o no? Todos hemos experimentado, ¿verdad? La medicina natural o la intervención médica pueden sanar. A mí me ha funcionado la medicina. Pero también hay muchas ocasiones donde el gran médico, Cristo Jesús, es la única opción. También lo he visto. Ahorita mi esposo y yo estamos orando por un milagro en nuestra familia. Y Santiago recomienda ungir con aceite. Y la unción aquí es para recordarnos, quiero que preste mucha atención, la unción con aceite aquí es para recordarnos que el Espíritu Santo está obrando en el cuerpo y en la vida del creyente. Para recordarnos que Dios puede sanar y Dios sana. Iglesia, la pregunta no es si Dios sanará, pero sí es cuándo es que Dios va a sanar a sus hijos. River Oaks, algunos de ustedes experimentarán sanidad corporal en esta vida, pero todos los que estamos en Cristo recibiremos sanidad por la eternidad. Y si alguien está enfermo hoy, en unos momentos vamos a ungirlo y a orar por usted, por sanidad y por perdón de sus pecados. Como dice el medio hermano de Jesús, Santiago. El apóstol Santiago. Fe en acción demuestra paciencia con oración. Oren los unos por los otros, dice Santiago. El cristianismo se trata de unos por otros, de unos con otros. Orar unos por otros, perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. No sé si mencioné oración de martes de 6 a 7 y grupos de vida. Nos necesitamos unos a otros. Si no es parte de un grupo de vida, vaya, intégrese a uno antes de que le llegue el desánimo y se vaya de la iglesia. Santiago dice, si han cometido pecados, serán perdonados. Y el punto es, todos somos pecadores y en esta iglesia no te queremos condenar por tu pecado, pero sí queremos edificarte para que dejes de pecar. Aquí no queremos hacerte sentir culpable, pero sí que recibas gracia y restauración del cielo. Cristo murió por todos aquí y todos aquí tenemos alguna lucha secreta. Todos, incluyéndome a mí.
Y todos pasamos temporadas donde no somos los más obedientes a Dios. Y la recomendación de Santiago es que confesemos los pecados unos con otros para que pueda haber sanidad, para que pueda haber restauración, para que pueda haber crecimiento. Notemos que si eres cristiano y te la vives entregándote al pecado, serás un cristiano miserable. Y Santiago nos recomienda invitar a otras personas cristianas, personas maduras y controladas por el Espíritu Santo, personas que sean confidentes, que te amen a tu vida, grupos de vida, no sé si lo mencioné. Invita a otras personas para confesar tus pecados unos a otros, para así llevar lo que está en la oscuridad a la luz de Cristo y crucificar tu pecado en vez de estar manejándolo. Porque confesar es simplemente estar de acuerdo con Dios y obedecer su mandato de amarlo a Él y amar a su prójimo. Santiago dice, la oración ferviente tiene mucho poder. ¿Qué tiene la oración ferviente? Poder. River Oaks, la persona del Espíritu Santo y poder son sinónimos a través del Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de poder, se refiere al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la fuente de poder. Jesús mismo dijo en Hechos capítulo 1, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo, ¿qué? Descienda. Dios espera que vivas tu vida con su poder. El poder del Espíritu Santo. Porque así como Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo, tú y yo también lo necesitamos. Y la pregunta es, ¿le has pedido poder a Dios para vivir la vida a la cual Él te ha llamado a vivir? ¿Le has pedido a Dios el poder para vivir la vida a la cual Él te ha llamado a vivir? ¿O le sigues pidiendo esas cositas que... esos antojitos que tenemos nosotros los cristianos? River Oaks, necesitamos ser reabastecidos con el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo está tu alma? ¿Has pasado tiempo a solas recargando el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿O eres un cristiano que se la pasa quejando? Enfermo, desanimado, deprimido. Mire, todos pasamos por esa época, pero vivir ahí ya eso es falta de poder del Espíritu Santo. Has pasado tiempo meditando en la palabra de Dios. Has pasado tiempo orando y en silencio y en adoración en la presencia de Dios para pedirle su poder. Mire, mis hijos, mis dos mayores ya están creciendo. Uno tiene 23, va a cumplir 24. Y el otro tiene 21, ¿no? Va a cumplir 21. 20. ¿O ya cumplió? Bueno. Voy a tener que dejar esto de familia, ¿verdad? Aquí. Mano, pero ya yo tengo más de 3 años orando por mis hijos, no por lo que ellos quieran, sino para que vivan con el poder del Espíritu Santo en su vida, haciendo la voluntad de Dios en lo que Dios les permita hacer. River Oaks, cuando pides poder, entonces Dios te dará el poder para vivir la vida que no puedes vivir con el poder que no tienes, porque vivir con el poder del Espíritu Santo es vivir sobrenaturalmente. Porque fe en acción demuestra paciencia con oración. Y con esto llegamos a nuestra segunda y última encomienda de Santiago. Fe en acción te lleva ¿a qué? ¿A qué? A la predicación. Vamos a Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20, que dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hoy día hay muchas personas que se han apartado de la verdad. Ustedes los conocen. Nosotros fuimos alguna vez esa persona.
Muchos cristianos, servidores activos en su país, llegaron a los Estados Unidos de América y se apartaron de Dios y se apartaron de la iglesia. Usted los conoce. River Oaks, muchas denominaciones, quienes comenzaron con un corazón genuino de alcanzar a los perdidos para Cristo, hoy día se han apartado de la verdad para tolerar el pecado y promoverlo. Y la pregunta es, ¿te has apartado tú de la verdad? ¿Te has apartado tú de la verdad? ¿Será que antes fervientemente orabas y estudiabas la Biblia y ahora dices estar muy cansado? Es que no tengo tiempo, pastor. Es que los hijos, es que el trabajo, es que el tercer trabajo que tengo. ¿Será que antes servías en tu iglesia, pero ahora solo vienes cuando te conviene y no les das el respeto que el venir a la iglesia se merece? River Oaks, ¿cuántos aquí conocen a alguien que se ha apartado? Mano, que era candela ya en México, candela en Honduras, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, y llegan aquí, mano, mundanos. A mí me asombra que no hay más gente que conozca esta, porque yo conozco a varios, suficiente para llenar otra iglesia. La enseñanza aquí es que tal vez ellos no están buscando a Dios, pero tú sí puedes estar buscándolo a ellos y hacerlos volver a los caminos de Dios. Porque tú y yo somos testimonios de esta poderosa verdad. Y la pregunta es, ¿por quién en esta temporada de tu vida puedes estar orando y buscando para invitar a regresar a una relación con Cristo Jesús? Repito, ¿por quién en esta temporada de tu vida puedes estar orando y buscando para invitar a regresar a una relación con Cristo Jesús? Porque fe en acción demuestra paciencia con oración. Fe en acción te lleva a la predicación, porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. ¿Cuántos reciben este mensaje?